Pues bien, mis hermanos, yo les dije, vamos a recibir a la Biblia de San Real, que sabe que está con nosotros en este día. Él venía con propósito de dar unos anuncios, pero aproveché para que estuviera con nosotros, porque he venido muchas veces con él y con la otra oportunidad. Para mí es un gran placer, una satisfacción, y porque es una honra poder tener en este lugar a nuestro hermano reverendo José Manuel, él con todos nosotros. Dios es bueno. Muy buenos días, Dios les bendiga a todas y a todos. Amén. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. Gloria al Señor. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. En Panamá, mientras yo estuve allá, una de las cosas que recuerdo es que, de las tantas, ¿no? Es que ellos tienen un eslogan muy común, lo repiten muchas veces, que dice: Dios es bueno, y todos a coro dicen todo el tiempo. Y uno dice: Dios es bueno, y todo el tiempo. Todo el mundo dice todo el tiempo. Se me quedó eso, y digo: qué chévere, interesante, muy bueno. Así que póngase sobre su pie. No es que la visión que tenga ahora no sea anticipatoria, sino que gracias. Amén, amén. Yo agradezco el privilegio que me permite poder compartir la palabra del Señor en este escenario. Y traigo un tema que espero ustedes lo entiendan en su justa dimensión y que en definitiva usted pueda extraer, como dice por ahí, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Que es lo que deseamos. Vayamos al libro de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer a partir del verso 18 al 20. Un saludo muy diferente a una serie de personas que nos conocemos de antaño, ¿verdad? Y que les veo y están aquí. No voy a mencionar un nombre porque después se me quedan algunos y es un problema. Pero un saludo muy diferente a todos. Aquí yo conozco personas desde hace más de 30 años. Y qué bueno que estamos vivos y sueltos. Gracias, Señor, que estamos vivos. Muy bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 18 al 20. Dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Amén. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar,
Y ellos dieron al rey, ¿qué le dieron? Padre, gracias por esta palabra. Permite, Señor, que en esta mañana, en esta tarde ya, seamos enteramente edificados a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar en esta tarde con el tema tiempo de aferrarse a la Biblia. Tiempo de aferrarse a la Biblia. Una de las cosas que en definitiva a mí me preocupa, porque me muevo, como dije, en muchos escenarios, es que tenemos una nueva generación de creyentes en muchas iglesias que están muy flojas en la palabra. Muy flojas. Sus fundamentos en las Sagradas Escrituras es demasiado débil. Y esa debilidad en su fundamento en las Sagradas Escrituras hace que entren en dimensiones y en realidades que están mucho más allá de la voluntad de Dios. Estamos hablando de una generación de creyentes que para leer la Biblia e internalizarse en ella requiere de una serie de estrategias, motivaciones, técnicas, cual nunca antes fue necesario utilizar. Tiempo de aferrarse a la Biblia. Hoy, más que nunca, es necesario. Es necesario porque si no nos aferramos a la palabra, si no hacemos de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, el manual de vida, a la hora de tomar decisiones, a la hora de proceder, a la hora de actuar, a la hora de manejarnos entre los creyentes, a la hora de manejarnos entre aquellos que no le sirven al Señor, entonces estaremos desorientados. Estaremos perdidos. Estaremos dando vuelta en un desierto de cosas que definitivamente no nos van a ayudar. El mundo en el que ustedes estamos viviendo es un mundo que en definitiva necesita aferrarse a Dios. Y una de las formas fundamentales de aferrarse a Dios es aferrándose a la palabra. Porque si no nos aferramos a la palabra, señores, el mismo Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero ¿qué significa aferrarse a la palabra? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es tiempo de aferrarse a la Biblia? Estamos hablando, señores, que tenemos que hacer del texto sagrado nuestro mejor aliado en cada momento. Que si bien es cierto la realidad de la vida, el conocimiento, y dígame a mí que estoy informado, las líderes académicas nos proveen muchas ideas, muchas cosas interesantes, todo lo demás. Señores, la verdad está aquí. La verdad está en la palabra. Y esa palabra tiene que estar en nuestros corazones de forma tal que nosotros podamos estar tranquilos y poder asumir las verdades y mensajes centrales de un salmo que no es de los grupos,
Ese salmo es para usted. Ese salmo es para mí. Salmo 91. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y ni hablar de todo su contenido en la medida en que va avanzando, que nos va diciendo a nosotros que si estamos bajo la cobertura de Dios, a través de su palabra, ya declarada y escrita aquí, no tenemos nada que temer. ¿Por qué tenemos que volver a la Biblia? En mis investigaciones, estudios, me encontré un libro muy interesante del autor Edelmiro González. Él escribió un libro sobre aprendiendo a estudiar la Biblia. Y él dice algo muy interesante. Edelmiro Espinosa dice: ¿por qué tenemos que aferrarnos a la palabra? Él dice 3 razones fundamentales. Primero, porque es la palabra de Dios revelada al hombre. Y si es la palabra de Dios, yo tengo que aferrarme a esa palabra. Usted puede tener la palabra del médico, usted puede tener la palabra del encargado, usted puede tener la palabra
de su profeta para que Dios no hablara. Exacto, eso era fascinante, estoy hablando de una época que muchos de ustedes aquí quizás ni se imaginan, porque era muy impactante. Y yo recuerdo que estando ahí, no había ni luz, había una lamparita de esas de queroseno, que se usaba antes. 3 o 4 lamparitas porque no había energía y todo lo demás. Nosotros por allá, prácticamente a lo oscuro. Duró 1 hora y media predicando y después 1 hora ministrando. Y como ya terminando la administración, dice el profeta: aquí hay 2 jóvenes que han venido para que yo le hable. Uf, y el corazón hizo así. Ya viene el rema, viene la palabra, viene lo que yo estoy buscando. Y cuando dijo así, nosotros nos agarramos y estábamos ahí. Dijo: pero dice el Señor que no tiene palabra para ellos hoy. Santo de medio, a partir de ahí yo dije: a Dios que me hable cuando Él quiera. Mientras tanto leo la Biblia. Porque Él habla, yo sí creo que Él habla. Pero Él no habla cuando usted le dé deseo. Él habla cuando Él quiere hablar. Esa fue la cura para mí. Yo después de ahí, mire, nada de andar detrás de nadie, ni escuchar nada. Yo que si me quiere hablar, yo me vivo moviendo, que me agarre en un escenario y me diga lo que me va a decir. Mira, y si Él va a él y perfecto. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la palabra? Porque la palabra, oiga, bien, revela la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Usted no necesita ningún brujo evangélico. Usted lo que tiene que venir a la palabra. Amén. Cualquier otra cosa, Él se lo hará llegar, o se lo hará saber, utilizará el medio y punto. ¿Por qué es necesario? Dice el retiro Pinoza, ¿por qué es necesario aferrarse a la palabra? Porque contiene, oiga bien, la palabra contiene el plan de salvación. Oiga bien, todo lo que el hombre necesita saber para salvarse, está en la Biblia. Y lo más bonito es que la mayoría de los expertos, estudiosos de la palabra y todo lo demás, se meten en todos los temas, pero cuando se habla del tema de la salvación, hay un consenso entre la mayoría de los estudiosos. ¿Qué dice la mayoría de los estudiosos? Que lo relacionado al tema de la salvación está claro en la Biblia, que no necesita mucha explicación. Pues si la Biblia contiene el plan de salvación, vamos a agarrar la Biblia, vamos a aferrar a la palabra. Y eso es muy importante. Ahora bien, según mi experiencia, y esto es algo que lo tengo en 2 dimensiones, desde la parte desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva práctica cristiana que yo tengo. ¿Por qué muchos han dejado la Biblia? ¿Por qué se han alejado de la palabra? ¿Por qué muchos hoy no están aferrados a lo que dice la Biblia? Yo encontré algunas razones bíblicas que quiero rápidamente presentarse. La primera está en Juan 3:19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Por eso muchos no están aferrados a la palabra. ¿Por qué? Porque sus obras no son buenas, sus obras son malas. Y es mejor, es más fácil usted aferrarse al pensamiento humanista, al pensamiento de acá, a la mentalidad del hombre moderno, que aferrarse a la palabra. Porque te anda mal. Anda mal. Y esa es una de las razones por las que muchos no quieren aferrarse a la palabra, porque saben que sus obras no están claras. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por
El segundo pasaje lo tengo en Jeremías 12 y 13, que dice: apartaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos nada más, no fueron muchos. Dos, pero miren, eso fue como cuando Jesús agarró los 10 mandamientos y lo redujo el gozo. ¿De acuerdo, verdad? Dos males ha cometido mi pueblo. El primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Porque hay mucha gente que no está pegada a la palabra porque tienen otra fuente que no es la Biblia. Y yo me voy a decir que en esta tarde que la fuente principal de nosotros para todo en la vida es la Biblia. Cuando usted no lo hace, simplemente lo que da a entender es que usted tiene otra fuente. Usted tiene otro lugar, otra forma, otros ideales, otras ideas que son las que dominan su quehacer. No solamente en Cristo, sino en todo el sentido general. Y eso, señores, hay que ponerle azul. Ese fue el primero. ¿Cuál fue el segundo? Ay, papá. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay gente aferrada a tanta cosa que lo que son es espuma y chocolate, señor. O como dicen por ahí, es mala sal del chico. Aférrense a la palabra. Esa es la fuente principal. Lo demás es secundario. Porque lo demás no va a estar, lo demás va a estar en algún momento le va. Pero esa no debe ser su línea. Esa no debe ser su plan A. Ese debe ser su plan C, su plan B. El plan A es la palabra. La fuente principal es la palabra. Y da vergüenza de gente que usted lo ve de aquí para allá. Y andando de lugar en lugar, hoy le llaman, buscando un tema. Buscando remas en cisternas rotas que no detienen agua. Cuando tenemos la fuente principal inagotable que se llama la Sagrada Escritura. Es tiempo de aferrarse a la palabra. Esa palabra que fue implantada en nuestros corazones desde hace mucho tiempo y que necesita que de vez en cuando se nos recuerde, porque hay gente que dice, no, ya yo tengo tantos años en el evangelio, no importa. Cada día más usted tiene que entender que separado de la palabra, nada podemos hacer. Porque es por su gracia, es por su misericordia. El tercer pasaje de la Biblia que me permite decir o identificar por qué muchos no están hoy en día aferrados a la palabra, dice, porque no quieren seguir las sanas enseñanzas de la Biblia, según lo indica el apóstol Pablo a Tito, quien en el capítulo 1, verso 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen, a los que no están de acuerdo. Pero ¿cómo lo harás si tú no lo has detenido? Si tú no has hecho de la palabra, no te has aferrado a ella y te has mantenido aferrado a ella como es necesario para poder responder a aquellos que contradicen, que tienen otra idea. Entonces, muchos definitivamente no se aferran a la palabra porque como que ya la palabra
como que ya no son como para este tiempo, como que eso era antes, como que eso no es necesario ahora verlo así, como con ese fervor y esa qué sé yo, que debemos, que muchos de alguna manera todavía profesamos en cuanto a lo que tiene que ver a la palabra. Y la número 4, bíblicamente, de por qué muchos hoy no están aferrados a la palabra, está en Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primero. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te hubieras. Todo lo que hemos analizado el tema del primer amor, sabemos que esas realidades propias de los primeros días, de los primeros tiempos del Señor, son realidades prácticamente únicas. Y se generan precisamente porque todavía es una etapa donde muchas de las realidades del conocimiento, por un lado, no ha llegado a la mente y al corazón de la persona, pero por el otro lado, muchas de la maldad, malicia y todas esas cosas que hay en muchos de los que ya tienen cierto tiempo en la iglesia, todavía no se ha entrado a él. Ok. Estamos de acuerdo que ese primer amor es casi imposible poderlo repetir y mucho menos quizás mantener todo el tiempo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Lo que no estamos de acuerdo es que independientemente de eso, usted no se esfuerce cada día por aferrarse a la palabra. Que usted no pueda de una u otra manera cada día enamorarse de lo que dice la Biblia. Eso. No es justo que sabiendo usted al Dios al que usted le sirve, no es justo que sabiendo todo lo que Dios ha hecho por usted y por lo suyo, no es justo que después de Dios haberlos sacado de donde los sacó, porque el problema es que a muchos se les ha olvidado de donde Dios los sacó. No es justo que hoy usted no esté aferrado a la palabra. No es justo. Dios no se merece eso. Dios se merece que usted le dé toda la gloria y toda la honra todo el tiempo. No importa las circunstancias, no importa todo el conocimiento, incluso los recursos que usted pueda tener, usted tiene que seguir creyendo en ese Dios que inicialmente usted recibió en su corazón. Habrá problemas, habrá dificultades, pero si usted se esfuerza, se puede mantener en él. Por eso no he identificado otras razones por las que muchos creyentes no están aferrados a la Biblia, que ya no necesariamente tienen una base bíblica, pero que para mí también resulta interesante destacar. ¿Por qué muchos hoy no están aferrados a la Biblia? La Biblia no es su guía, no es el libro que desde que se levanta en la mañana usted pueda pensar en él, meditar en su contenido. ¿Por qué muchos no lo están haciendo? Por tres palabras que están en la misma línea, y esa es la primera razón, que yo le llamo pereza, dejadez y descuido. Señores, no hay cosa que beneficie el interés de Satanás, del enemigo, que un creyente se ponga perezoso, que ande descuidado y que refleje esa dejadez por las cosas que tienen que ver con Dios y la palabra. Y nosotros tenemos hoy en día mucha gente, incluyendo personas de larga data, que la pereza lo venció. Y al vencerlo la pereza, la dejadez y estas cosas,
sencillamente han dejado a un lado una serie de prácticas cristianas, Gloria a Dios. clásicas, tradicionales, pero que han sido beneficiosas para muchos de nosotros, como es el sacar un momento en el día para leer la Biblia, para meditar, para reflexionar, para pensar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como dice Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Qué dice Romanos? Que debemos comprobar, transformar nuestro pensamiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable para este tierra. La pregunta es, para reflexionar, ¿quería Dios con usted hacer? ¿Querría Dios con usted hoy lo que hizo hace 10 años? ¿Lo que hizo hace 15 años? ¿Qué piensa yo? Que no. Que hace 10 o 15 años yo quería hacer unas cosas contigo y es posible que la haya hecho. Pero que hoy por hoy Dios quiere hacer otras cosas. ¿Cómo sé cuáles son esas cosas si no me conecto a su palabra? ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga hoy si no me conecto con Él y le pregunto, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O somos de aquellos que piensan que ya no necesitan ninguna orientación. Ok, en la viña del Señor que dice, yo no necesito que nadie me guíe. Ya Dios me dijo lo que yo iba a hacer y eso es lo que yo voy a hacer y punto. Bueno, ok, ya eso es lo que ¿por qué muchos no están aferrados a la Biblia? Porque no existe en mucho una disciplina de lectura y meditación de la palabra. Yo quiero decirle que en la República Dominicana, los dominicanos, tenemos un problema con el tema de la lectura, por un tema cultural. Y lo que son maestros aquí de escuela, podrán entenderlo, y los que no, de seguro van a estar de acuerdo conmigo. El problema es que la lectura, desde la enseñanza de la escuela, se presentó o se le asoció al castigo. Cuando un muchacho se castigó, ¿qué le hacían? Lo mandaban a él. ¿Qué se le integró en la mente de ese muchacho? Que la lectura era un castigo. Es malo. Entonces, hay muchos que no tienen ese, porque es un asunto de la cultura. No quieren leer, no se dedican a esa cosa, estoy refiriendo a algunos, ¿no? Hay mucha gente que le gusta esas cosas. Porque sencillamente ven la lectura como algo. Y le está diciendo a alguien, oiga señor, le está diciendo algo a alguien que ya estos son mis libros número 51, 52, 53, que se ha movido a muchísimos escenarios. Mire, yo he tenido que hacer camino a la verdad, porque no todo el mundo entiende la importancia de la lectura, de lo que sea, pero la lectura es sentido legal. El problema es que muchos cristianos no leen ni tienen esa gestión de la Biblia, pero es que no leen la Biblia, es que no leen ni un paquito. No leen nada, es un problema sistémico en la cultura. Nosotros tenemos que trabajar eso en la iglesia, para ayudar a nuestra gente a desarrollar esa cultura de la lectura e impregnarle, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo de leer y de ver y educar, y más si se trata de la Sagrada Escritura. Por eso yo soy de lo que cree que en la República Dominicana no se ha aprovechado a plenitud el privilegio que nosotros tenemos, que tenemos todo el mes de septiembre declarado como el mes de la Biblia. Y por ley, el 24 de septiembre es Día Nacional de la Biblia en la República Dominicana. Y muchas de nuestras iglesias no planifican lo suficiente como para ¿qué? Para crear un ambiente de motivación hacia la lectura de la Biblia en todas sus formas, expresiones y demás. Entonces, tenemos tarea pendiente que hay que tomar en cuenta y
señores, con la que muchos creyentes, especialmente, y ahora me voy a referir a la nueva generación de creyentes. Yo quiero decirle a ustedes que yo tengo en mi casa, por cuestiones de mi estudio, alrededor de 20 Biblias en español, diferentes versiones. ¿Ok? Yo. ¿Ok? Hago mis estudios. Sin embargo, yo ando con mi Biblia. Se llama Biblia del Ministro. Me la regalaron el día que me ordenaron al pleno ministerio en el 99. La llevaron. Reina Valera. Usted ve esta Biblia y está allá por todos lados. Porque lo aquí tenemos para los viejos y esas cosas. Ok. Ahora bien, ya yo, el pastor y muchos más, somos de una generación que podemos agarrar la Biblia al revés o al derecho, como decía la guardia, y la entendemos perfectamente. Pero la nueva generación de creyentes no entiende Valera del 60. Porque en 60 y algo de años que ya tienen, señores, han cambiado con muchas palabras y expresiones. ¿Qué pasa con la nueva generación? Bueno, la nueva generación de creyentes, cuando hablan de Reina Valera y comienza a leer, se da cuenta que cuando va por 2 o 3 versículos de la Biblia, ya necesita un diccionario. Bueno, yo no lo necesito, muchos de aquí ya no lo necesitamos, pero la nueva generación sí. Usted sabe lo que pasa cuando una persona comienza a leer algo y no lo entiende. ¿Qué pasa? Lo deja a un lado. Le quita la motivación. Por eso, cuando yo doy estudios sobre la Biblia y la versión de la Biblia, que para mí el tema de la versión de la Biblia es un tema que hay que trabajarlo a nivel de iglesia para que se entienda. Señores, si nosotros queremos que la gente se enamore de la palabra, que lea la Biblia y que eso sabe mucho bueno, tenemos que recomendar otras versiones. Por eso cuando yo personalmente leo, y yo quisiera que alguien, para que ustedes vean, un ejercicio sencillo, si alguien de lo que está aquí está conectado, entra a internet ahora, si usted tiene su móvil, entra a internet, busque en una página que se llama Gateway, algo así, busque nueva versión traducción en cual. Alguien que lo busque, alguien. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Por eso me gustó venir hoy, porque hoy podemos ir a las 6, pero nada, vamos a la tranquilo. No hay problema. Hoy, mire lo que dice Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Pues nosotros no lo sabemos de memoria, porque como ya tenemos tanto tiempo, ¿qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero decir a ustedes que para una gente nueva hay 4 palabras, eso no lo entiende. Yo lo entiendo, muchos lo entendemos. Yo quisiera que usted lea ese mismo pasaje en traducción lenguaje actual y póngase por un momento en el lugar de esta nueva generación que tiene un lenguaje, tiene otra cosa, para que usted vea si no entiende mejor traducción lenguaje actual. ¿Quién lo ubicó? ¿Alguien lo ubicó por ahí? Ajá, sí. ¿Cómo dice? Póngase de pie. Oiga como dice, no usa la palabra fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Entonces, cuando usted oye eso y le dice, no, pero eso lo entiende cualquiera. Y no, oiga, es una versión autorizada de la Biblia. Usted sabe, porque sabemos que hay versiones que son paráfrasis. Eso no es paráfrasis. Eso es una versión de la Biblia que se llama traducción en lenguaje actual. Entonces, ¿qué hice el año pasado? La iglesia de Percebero, allá en la iglesia de Rafael Estrella, en el de los ejércitos, estaba pasando por siglo arriba. El año pasado hice para que me de la Biblia mía y regalé 60 Biblias, traducción en lenguaje actual. Oiga, hasta el sol de hoy, la mayoría de los hermanos me dicen, oye, ¿qué Biblia? No me había tropezado. Y estoy leyendo la Biblia y me gusta porque como cuando que comienzo me da seguidilla. Deseo de continuar. Porque si bien es cierto, por ejemplo, la iglesia como esta tiene una generación sólida
de 15, 20, 30 años atrás, hay que pensar en las nuevas generaciones que no tienen el entendimiento que tenemos nosotros. Tenemos que involucrarlos, tenemos que ayudarlos a que entiendan mejor el mensaje de Dios contenido aquí en la palabra. Entonces, yo, según mi experiencia, muchos hoy no están aferrados a la palabra y prefieren que otro sea que le explique y todo lo demás, por el tema de la versión que están utilizando. Amén, yo ando con ella, es la mía. Pero a la hora de un estudio, a la hora de leer, a la hora de internalizarme, a la hora de crear un hábito, ¿oiga bien? Traducción, lenguaje actual, es mucho mejor. ¿Por qué muchos no están apegados a lo que es la Biblia? Está ligado al anterior, por el poco incentivo a nivel de la iglesia local. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que el incentivo a la lectura de la palabra es muy poco. Y eso tiene que cambiar. El incentivo a la lectura, el estudio de la palabra tiene que estar permanente. Porque son ellas las que de alguna manera nos van a guiar. Muchos definitivamente no están apegados a la palabra, señores, porque desconocen el valor que tiene. Y en un estudio aparte que yo hice sobre el impacto de la lectura de la Biblia en la vida del creyente, pude identificar una serie de razones que hacen del estudio y de aferrarse a la palabra algo bien importante, necesario. Es, en primer lugar, porque el aferrarse a la palabra da fortaleza espiritual, solidifica lo que creemos, da de una u otra manera poder en la oración. Y este es un tema que yo he tratado en otro escenario porque lo hablo específicamente. Y hay gente que dice, no, que el poder del cristiano está en la oración. No, señores, el poder del cristiano está en la palabra. La oración es la vida. Usted necesita la oración. Y cuando usted tiene la palabra, entonces su oración tiene poder. Porque si así fuera, el que está allá afuera a orar y se vieran los milagros. ¿Por qué no se ven los milagros? Porque no tiene la palabra. La palabra es la que transforma. La palabra es la que cambia. La palabra es la que limpia. Aleluya. ¿Ok? Lo agravo y lo especifico porque en realidad entendemos que ese es el canal. La oración es el canal. Porque ¿qué es orar? Hablar con Dios. Pero ¿quién hace el milagro? Es Dios. A través de su palabra y los medios que utiliza. Pero también, señores, cuando nos aferramos a la palabra, nos llenan de gozo. El pasaje inicial está hablando del rey José. El contexto histórico y todo lo demás, muchos de ustedes lo dominan. Estamos hablando de una época donde el pueblo de Israel ya se había olvidado de la ley de Dios y que había un rey, que se lo que, y había una situación de desconocimiento de la realidad. Y dice que en una de esos trabajos que están haciendo ahí en el templo, los trabajadores se tropezaron con un libro que la mayoría de los expertos coinciden en señalar que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Bueno, el tema es que cuando ellos encuentran ese libro, van donde el rey dice, mire, encontramos este libro. Y cuando él pidió que le leyeran, porque me imagino el tiempo que se duró. Oiga bien, cuando él escuchó las palabras que había en ese libro, hizo lo que hemos leído en ese pasaje, que nos dan entonces a nosotros, ¿verdad?, las claves sobre qué hacer para aferrar a la palabra. Cuando eso sucedió, dice que de alguna manera él envió, ¿verdad?, a consultar a Jehová. Jehová, ¿y esto qué es? Oiga, ¿qué era eso? Pero yo no lo sabía. Hay muchas cosas que a veces nos pasan en la vida y uno no sabe que ya en la Biblia hay mensajes de eso, que ya en la palabra hay algo que hace referencia a eso. Ahora bien,
hizo 5 cosas. 5 cosas. Y esas son las 5 cosas que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy. Si usted y yo queremos aferrarnos a la palabra, darle el valor y la dimensión que tiene la palabra y todo lo que eso implica, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo este Señor, el rey David. Dice que él oyó las palabras del libro. Hoy diríamos, no solamente la oímos, sino que la leímos. Queremos aferrarnos a la palabra, leamos la palabra. Es difícil, los hábitos a veces son un lío para poderlo mantener. Yo recuerdo un testimonio que daba mucho Nidia en mi graduación, de la lucha que ella tenía, por ejemplo, con el tema del altar familiar, que era muy común, para que quizás no sepa de qué se trata, pero el altar familiar era una práctica que se hacía en la mayoría de nuestros hogares, donde antes de los quehaceres y demás, ¿verdad?, se juntaba la familia y hacían, ¿verdad?, leían la Biblia y hacían una que otra oración. A eso le llaman el altar familiar. Digo eso porque ya eso no se practica en la mayoría de lugares. Bueno, yo recuerdo cómo Ana Miriam en Encarnación, de una u otra manera, Ana Miriam fue en el Instituto Bíblico mi maestra de una de las materias que me dio. Bien. Entonces, yo recuerdo cómo ella testificaba la lucha que había que coger con los integrantes de la familia para que pudieran. Precisamente esa misma lucha fue la que hizo que la práctica prácticamente se cayera. Ahora bien, para aferrarnos a la palabra, lo primero que hizo este Señor fue que oyó. Oiga bien, oyó, prestó atención. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Hay muchas cosas que usted escucha, pero cuando usted se detiene, entonces usted oye. Proverbio 1:33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién es el que va a vivir así? ¿Quién es? El que me oyere. Tenemos que oír a Dios. Hay muchas cosas, hay muchos planteamientos. Siga ahí, no pierda el hilo. Lo segundo que hizo fue que su corazón se enterneció. Y yo creo que esto es algo que nos está faltando a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que al escuchar la palabra te condujo, te contristó? Pero eso estamos viviendo un tiempo donde viene mensaje, va mensaje, y la gente prefiere tener un parágrafo para que no le caiga nada. O prefiere decir: no, eso no es para mí, eso es para la hermana, eso es para el hermano. Eso es una tristeza, mucha tristeza. Yo creo que esa canción de Dame un nuevo corazón, Señor, tenemos que cantarla con más frecuencia. Se enterneció, se volvió tierno, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Se enterneció. El corazón de mucha gente se ha endurecido. ¿Por qué se ha endurecido? No importa la razón, la realidad está ahí. No vamos a entrar en ese tema. El tema es que hay gente que ya no hay forma de cómo Dios a veces trabajar con él a través de la palabra. ¿Y usted sabe lo que hace Dios? Porque el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que es creador de escenario. ¿Usted sabe qué hace? Te crea un escenario. Una situación. Y tú comienzas a tirarle la culpa a todo el mundo y a decir que es el diablo. Porque yo creyente que todo. Eso es el diablo. No, eso no es el diablo, eso es Dios. No todo lo
que se mueve en contra tuya es el diablo, ese es Dios para llamar tu atención. Para ver si de alguna manera tú cedes, porque no hay forma. No hay forma de convencerte ni llevarte a donde de alguna manera te quiero llevar, porque tú tienes un entendimiento y ya crees que si no es así, no es de esa forma. Y Dios tiene muchas formas de obrar. Gloria a Dios. Aleluya. El corazón, sobre toda cosa guardada, dice la palabra. Guarda. Cuídate, no dejes que, oiga, si usted viene a un culto y todo lo que pasa en el culto, incluyendo el mensaje, ya usted no le sabe a nada, hay problema. Hay problema. Algo está pasando. Revisen. Lo tercero que hizo, y es lo que tenemos que hacer todos a diario, dice, se humilló delante de Dios. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted sabe que eso de sanaré su tierra tiene una larga extensión de significado? Que muchos de nosotros es como esa tierra que necesita sanarse. Que Dios quiere sanar muchas de las realidades de nuestra vida. Pero si nosotros no dejamos que la palabra penetre en nuestra vida, si no dejamos que esa palabra surta el efecto que debe surtir, no lo va a lograr. No veremos esa liberación. Lo cuarto que este Señor hizo fue un gesto de la época. Dice que gracias, pero nuestros hechos no lo corresponden. Muchos de la me honran, pero su corazón está lejos. Por eso más adelante el profeta Joel habla, tras vuestros corazones en aumento metido y convertido a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se devuelve del castigo. Hay gente que cree en un Dios que vive castigando y maltratando y buscando. Amén, Dios es fuego consumidor y hace esas cosas. Pero la realidad es que si usted cree, oiga bien, que Dios, al Dios que usted le sirve, no es un Dios de amor y de misericordia, entonces hay una parte que le hace falta sobre el entendimiento acerca de Dios. Porque el plan de Dios dice planes de bien y no de mal, tiene Dios para eso. Lo que viene de mal es por otra realidad, pero ese no es el deseo de Dios. Eso fue como cuando Jesús le preguntaron sobre el divorcio. Que los discípulos dijeron, bueno, pero si vas así la cosa, pues no conviene casi. Bueno, pero al principio no era así. ¿Por qué Moisés permitió eso? ¿Por qué? Por la dureza. Por eso para el mes de septiembre, octubre, por ahí, noviembre, mes de la familia, ya voy a tener el tomo número 4. 13 razones por las que muchos cristianos se divorcian. Señores, se están produciendo igual o mayor cantidad de divorcios dentro de los creyentes que fueron. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Algo está pasando. Porque eso de iglesia, hermano, mire, yo ahora cumplo 33 años de casado con mi esposa. Después de algunos intentos, ya le dimos 10 años de visa. El 25 de febrero vamos a Nueva York para conocer la ciudad, y ella conozca. Ya yo he ido varias veces y eso, pero ya no. Miren, a nosotros, cuando nosotros nos casamos, que Carabito estuvo ahí. Oiga bien, cuando nosotros nos casamos hace 33 años, a nosotros nunca nos dijeron que existía la posibilidad de divorciarse. Eso no se lo enteró a nosotros. A nosotros
Jesús nos dijo, esto es hasta que la muerte. Eso me lo han enseñado. Y si usted me pregunta a mí que si en estos 33 años no hemos tenido problemas, lo que usted se imagina. Sí, porque hay mucha gente que dice, nosotros tenemos tantos años y no hemos tenido ningún sí ni un no. Mentira. Una forma de motivarlos. No hay forma de convivir en pareja que en algún momento usted no choque. No haya problemas, dificultades, lucha. Y todo eso, en definitiva, es la realidad con la que tenemos que ver. Lo último que hizo este Señor, y nos invita a nosotros a reflejar la palabra, es que dice que lloró en la presencia de Dios. Lloró. A veces hay que llorar. ¿Cuánto fue la última vez que usted le lloró a Dios? Usted dice, no, yo a Dios. A veces hay que dar eso lloradita a Dios, ¿sabes? A veces hay que dar eso lloradita. Su misericordia no alcanza, porque mire, llore a Dios. Yo no le voy a decir llórele a nadie, pero la verdad es que usted le ha llorado a mucha gente también. La verdad es esa, usted le ha llorado a mucha gente. Porque usted no llega un momento en la que dice, yo voy a llorar aquí en la cárcel, y entregarse. Tiempo de aferrarse a la vida. Va a tener lucha, ¿sabe? En este tiempo usted va a tener lucha para que mantenerse aferrado a la palabra. Mucha lucha. Habrá muchas voces y habrá muchas cosas, pero yo le digo que a usted y a mí nos conviene aferrarnos a la palabra. Y la misma palabra dice, el que crea que está firme. No importa el tiempo, la destreza, el conocimiento, no importa, porque puede ser víctima. ¿Por qué? Porque si nos separamos de él, problema. Aleluya. Yo no sé cuál es su realidad, yo no sé cuál es su situación, tampoco conozco qué aspecto de lo que yo he dicho de alguna manera usted tendrá que trabajar, pero yo sí reitero esta tarde que es tiempo de aferrarnos a la fe. Y yo voy a orar. Así que ponga su mano aquí, ponga su mano aquí. Yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada siervo, a cada sierva que está aquí presente, que ha escuchado esta palabra, que ha escuchado estas orientaciones, que ha visto cómo de una u otra manera es importantísimo poder aferrar cada día tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos dé las fuerzas. Fortalece, Señor, a cada vida. Fortalece cada corazón. Fortalece la mente, el espíritu. Fortalece el cuerpo de nosotros. Fortalece todo nuestro ser para que podamos cada día aferrarnos a tu palabra y que tu palabra sea nuestra luz, sea la lumbrera, sea la guía, sea el manual de vida y que nos ayude en todo. Yo te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia no se aparte de ninguno de lo que estamos y que podamos aferrarnos a tu palabra cada día sin mirar a ningún lado, siempre mirándote a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor.